¿Qué pasa si les dijera que no somos libres? Antes de responderme, les voy a contar una historia. Ingreso en una tienda de deportes y me detengo a ver el último modelo de raqueta de Rafa Nadal. Por si alguien no lo conoce, es uno de los mejores tenistas del mundo. Mis ojos van hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado y hacia el otro, observando también el nuevo conjunto de short y remera. Enseguida me imagino ejecutando los mismos golpes que él. Bueno, mentira, me imagino jugando nada más. En ese instante me emociono, aumentan mis pulsaciones y no puedo evitar sonreír ante esa idea. Una sonrisa que rápidamente se me va cuando veo el precio de la raqueta y huyo cabizbajo totalmente derrotado. En un instante me pareció ver que una microcámara seguía mis movimientos, pero me dije a mí mismo, seguro se trata de un nuevo sistema antirrobo, y me olvidé del asunto. Cronológicamente, en paralelo a esta historia, y como si fuese un detrás de escena, múltiples cámaras seguían cada uno de mis movimientos. La cámara de la entrada realizó un reconocimiento facial para identificarme. Utilizando los datos comprados a una conocida red social, accedieron a todas mis preferencias de consumo. Sabían mi edad, composición familiar, música favorita, deportes que practico, quiénes eran mis contactos y andá a saber qué otros datos. Decidieron que poner mi canción favorita mejoraría mi experiencia de consumo. El sistema de iluminación inteligente resaltó la sección de tenis, lo cual me atrajo rápidamente hacia ese sector. Un joven vendedor, con el que casualmente compartíamos la pasión por el tenis, rápidamente se acercó a asesorarme. Mientras tanto, las cámaras de la estantería reconocían mi exultante estado de ánimo, tomaban mis expresiones faciales, los cambios en mis pulsaciones y grababan mi conversación con el vendedor. También captaban mi decepción al conocer el precio y luego me veían salir del local. Toda esta información quedaba registrada en una base de datos como consumidor 137 Federico Armentano. A los pocos días me llega por correo electrónico una oferta con la raqueta de Rafa Nadal. Pese al descuento, no disponía del dinero, con lo cual no pude hacer la compra. Una semana más tarde, navegando por internet, se me aparece la raqueta de mis sueños a un precio excepcional, a pagar en 12 cuotas y sin intereses. Pensé, este es el destino, es una señal para que lo compre, no puedo dejar pasar esta oportunidad, con lo cual hice la compra. Soy un poco inocente a veces. Del otro lado, el sistema de inteligencia artificial computa un 1, que en lenguaje binario indica un éxito en la venta. También registra lo indispensable de la financiación para que yo me convierta en comprador, apoyándose también en el acceso a los resúmenes electrónicos de mis tarjetas de crédito. Como si esto fuera poco, utilizando la información de otros consumidores que compraron la misma raqueta, decide enviarme ofertas de productos relacionados, todas a pagar en amplias cuotas, pero esta vez con una amigable tasa de interés. 2 semanas más tarde, poniéndome al día con mis redes sociales, recibo la super oferta de zapatillas, medias, short, remera y muñequeras de regalo. La verdad no estaba en mis planes comprar todo eso, pero el pago por mes es tan bajo que decido hacerlo y ahora puedo salir a la cancha como un campeón. ¿Les parece exagerado esta historia? ¿Les parece que es ficción? Créanme que no lo es. Existen todas las tecnologías que les estoy comentando, solo que en esta historia yo las uní, aunque la verdad no sé si falta tanto para que esto suceda. Entonces, yo les pregunto, ¿piensan que somos libres? Para responder esto, lo primero sería saber qué es la libertad. De acuerdo a la Real Academia Española, la libertad de elección consiste en formar la propia voluntad y adoptar una resolución sin que exista interferencia ni presión de terceros. ¿Alguien cree que esto ocurre en la historia que vimos? ¿Consideran que son libres al comprar, al elegir gobernantes, en cualquier aspecto de nuestras vidas? Hoy voy a hablarles de una era que nos atraviesa, una era que es capaz de unir a familias a miles de kilómetros de distancia, incluso salvar vidas, como así también
puede atentar contra una de las condiciones que creíamos intocables, nuestra libertad. Esta era se denomina Big Data, y algunos autores la resumen por la regla de las 3B. La primera B, volumen. La información generada en los últimos años es mayor que la que se generó en toda la historia de la humanidad. Variedad. Antes teníamos datos estructurados en filas y columnas. Hoy tenemos datos no estructurados en imágenes, documentos de texto, grabaciones. Y por si esto fuera poco, tenemos una cantidad de datos enormes para analizar. Pero no solo es malo todo lo que está pasando con el Big Data, también, por otra parte, tenemos el Big Data relacionado a la medicina, a la informática, a la economía. Les voy a contar un ejemplo de un caso concreto del Big Data ayudando en salud. En un estudio de pacientes que contrajeron infecciones hospitalarias, nos piden averiguar cuáles son las principales causas que más muertes están produciendo. Tenemos una base con más de 300.000 filas y más de 100 columnas. Estos son más de 30 millones de datos. Si hacemos mal el análisis, no se tomarán las medidas necesarias. Si demoramos, se perderán vidas hasta que encontremos esas causas. Depuramos una base monstruosa trabajando día y noche. Estimamos datos faltantes y solucionamos inconsistencias. Nos aseguramos que los datos que usamos se ajustan a los modelos teóricos que vamos a aplicar. Luego, mediante modelos de probabilidad, vemos cómo aumenta o disminuye la probabilidad de muerte al agregar o eliminar variables al modelo. Finalmente, emitimos un informe a los médicos a cargo, quienes con esa evidencia logran que se tomen 3 medidas a nivel nacional que ayudan a reducir un 20% las muertes por infecciones hospitalarias al año. Ese 20% significa salvar miles de vidas al año. Entonces ya no hablamos de un Excel con 30 millones de datos, hablamos de familias a las que cambiamos su vida. Podríamos ir un poco más y decir que podríamos ayudar a salvar el mundo. Encontramos el Big Data en torno a ciudades inteligentes, donde distintos factores como el transporte, la contaminación, la energía sustentable y la salud están conectados entre sí. Pensemos en una ciudad como Funes o Rosario, donde además de medidores de velocidad, tengamos medidores de contaminación que nos permitan ver todo el tiempo la cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire que estamos respirando. Suena bueno. Entonces, ¿el Big Data es bueno o malo? Veamos un ejemplo donde depende de quién lo use y cómo se use. Con un amigo desarrollamos hace unos años una herramienta que, entre otras funciones, se utilizaba para la selección de deportistas competitivos. Les cuento brevemente. Se cargan distintos datos del jugador y el sistema nos dice las probabilidades que tiene de convertirse en un deportista profesional. Imaginemos ahora un hijo, sobrino, hermana, alguien a quien queramos mucho, en una prueba de jugadores de fútbol. Llamémosle Dani. Con ilusión, Dani limpió sus botines la noche anterior y se presenta a la mañana siguiente a la prueba. El sistema carga sus datos, peso, altura, velocidad en tramos cortos y largos, capacidad de salto, y excluye fríamente a Dani del proceso. ¿Les parece justo esto? El sistema no tiene en cuenta el esfuerzo, la superación, la fortaleza mental. Incluso no deja de ser una herramienta creada por personas, la cual no está libre de errores. Aquí el Big Data prescinde del factor humano, lo reemplaza. ¿Nos gusta un mundo en el que una máquina nos diga si somos buenos o malos para cierta tarea? Bueno, veamos qué ocurre hoy en día sin el Big Data. Dani se presenta en la prueba y esta vez es evaluado con las metodologías que se utilizan habitualmente. Forma equipo con 11 desconocidos y enfrentan al equipo titular del cuadro con el que soñó jugar toda su vida. Su posición preferida, la delantera. Transcurridos 45 minutos, la prueba resulta una tortura. Sus compañeros de equipo en realidad son sus competidores en esa prueba y sus rivales son un equipo aceitado por años de trabajo. Pierden 5-0 y su participación fue nula.
Un exfutbolista, observador de la prueba, no logra captar parte de ese talento de Dani, quien queda fuera a la primera oportunidad. ¿Y esto les parece justo? De hecho, la historia nos marca cientos de ejemplos de errores en la detección de figuras internacionales. Hasta acá vemos que para el mismo caso, el mal uso del Big Data puede ser tan injusto como el no uso del mismo. ¿Y si el sistema pudiera captar parte de ese talento? ¿Y si pudiera decirle al seleccionador, cuidado, hoy Dani no tuvo un buen día, pero su velocidad es un 30% mayor a la media, su capacidad de salto y potencia se asemejan a los de un deportista de élite? Puede que el sistema se equivoque, pero con estas estadísticas, ¿no valdría la pena darle una segunda oportunidad a Dani? Aquí el Big Data se utiliza como complemento del ojo humano. Busca dar segundas oportunidades en lugar de reemplazar. Pero entonces, ¿el Big Data es nuestro enemigo o aliado? Al igual que la ciencia, el Big Data no es bueno ni malo. Depende de la ética y de la responsabilidad de quienes lo utilizamos. Pensemos que es como un golem. Para quienes no saben, un golem es una criatura antropomórfica hecha de barro. Su creador posee sobre él un control total, y este nos va a obedecer siempre, sin importar las consecuencias. Podemos pedirle que nos haga unos masajes, que limpie la mesa, o también podemos pedirle que haga daño o que lastime a las personas. Al igual que el golem, el Big Data es una herramienta muy poderosa, pero sin intencionalidad propia. Como usuarios de las herramientas que nos acerca esta era, debemos informarnos y luchar por nuestro derecho a la libertad. Recuerden que podemos, desde hacer nuestra vida más placentera, hacer daño o cambiar el mundo para bien. Solo está en nosotros qué decisión vamos a tomar. Muchas gracias.